Mi esposa me preparó un café con un olor extraño. Es especial para ti, cariño, dijo. Sonreí y cambié la taza con mi cuñada, quien siempre me humillaba. 30 minutos después. ¿No quieres probar el café que preparé especialmente para ti, cariño? Preguntó mi esposa, Andrea, con una extraña sonrisa que no llegaba a sus ojos. Estaba sentado en la elegante mesa del comedor de mi cuñada, Rosa, en su casa en Sevilla, donde nos reuníamos para nuestro brunch familiar mensual. La taza de café frente a mí tenía un olor extraño, casi metálico, que hizo que mi estómago se revolviera. Me llamo Alejandro, y a mis 32 años, nunca imaginé que llegaría a preguntarme si mi propia esposa intentaba envenenarme. Pero después de 5 años de matrimonio y numerosos incidentes de intoxicación alimentaria accidental, aprendí a ser precavido, especialmente alrededor de Rosa. Ella tenía una habilidad especial para orquestar situaciones que me dejaban enfermo o humillado, siempre con esa misma sonrisa inocente que ahora Andrea llevaba puesta. «¿Qué detalle de tu parte?», respondí, forzando una sonrisa mientras mi mente trabajaba a toda velocidad. El aroma que emanaba de la taza no se parecía a ningún café que hubiera olido antes. Me recordó la vez, hace 4 meses, cuando terminé en urgencias después de tomar té en casa de Rosa. Los médicos no pudieron explicar mis síntomas y Rosa insistió en que había preparado el té exactamente igual que siempre. Desde el otro lado de la mesa, Rosa me observaba atentamente, revolviendo su propio café intacto con aire distraído. Andrea se ha vuelto todo un barista últimamente, comentó con una sonrisa ladina. Ha estado practicando diferentes métodos de preparación solo para ti. La forma en que enfatizó para ti hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Había notado que Andrea pasaba más tiempo en casa de Rosa últimamente, alegando que estaban planeando una sorpresa para nuestro próximo aniversario. Pero algo no cuadraba. Las conversaciones en susurros que se detenían cuando entraba en la habitación, los mensajes extraños que alcancé a ver en su teléfono, y ahora este café con su peculiar aroma. Levanté la taza, fingiendo dar un sorbo mientras estudiaba sus expresiones. Andrea y Rosa intercambiaron una rápida mirada que confirmó mis sospechas. Haciendo un gesto de revisar mi teléfono, me levanté abruptamente. «Oh, mira eso, tengo que hacer una llamada rápida del trabajo». «Rosa, ¿te importa si uso tu estudio?». Mientras pasaba junto a la mesa de Rosa, fingí tropezar, aprovechando el momento para intercambiar nuestras tazas en la confusión de intentar equilibrarme. «Lo siento mucho», exclamé, enderezándome. «A veces soy tan torpe». Rosa desestimó mi disculpa con una sonrisa tensa. «Solo trata de no romper nada en el estudio». Asentí y me apresuré a salir, con el corazón latiendo con fuerza. Desde la puerta del estudio, aún podía verlos sentados a la mesa. Ahora solo tenía que esperar y observar. Desde mi posición, vi cómo Rosa llevaba la taza de café a sus labios, y mi estómago se encogió de ansiedad. Parte de mí quería detenerla, advertirle, pero necesitaba saber la verdad. Había pasado demasiadas noches en salas de emergencia, demasiadas horas doblado de dolor, siempre después de compartir comidas con ellos. Pero no siempre fue así. Cuando conocí a Andrea en la boda de un amigo en Sevilla hace 5 años, era encantadora y atenta. Y Rosa también parecía acogedora, invitándome a reuniones familiares y ofreciéndose a ayudar con la planificación de nuestra boda. Pero, mirando hacia atrás, debí haber notado las señales de advertencia. El modo en que accidentalmente derramaba cosas sobre mi traje en eventos importantes. O como mi comida siempre parecía tener un toque extra de condimento cuando ella ayudaba a cocinar. Me invitaba a reuniones familiares y se ofrecía a ayudar con la planificación de nuestra boda. Pero, mirando hacia atrás, debí haber notado las señales de advertencia. La forma en que accidentalmente derramaba cosas sobre mi traje en eventos importantes. O como mi comida siempre parecía tener un toque extra de condimento cuando ella ayudaba a cocinar. Los incidentes comenzaron siendo pequeños, un malestar estomacal aquí, una leve reacción alérgica allá. Andrea siempre tenía una excusa preparada. Tal vez fue algo que comiste antes. O puede que estés enfermándote de algo. Pero el patrón se estaba volviendo evidente. Lo peor ocurrió hace 4 meses, cuando terminé hospitalizado después de desayunar en su casa. Los médicos encontraron rastros de algo en mi sistema que no pudieron identificar.
Pero Andrea convenció a todos de que debía haber tomado algún medicamento caducado. Me aferré al marco de la puerta, observando cómo Rosa daba otro sorbo de café. Mientras tanto, Andrea tecleaba en su teléfono, aparentemente sin preocuparse. Mi propia taza, intacta, permanecía fría sobre la mesa, su olor metálico aún impregnado en mi nariz, provocándome escalofríos. Un ligero temblor en la mano de Rosa llamó mi atención. Dejó la taza sobre la mesa, su rostro de repente pálido. Andrea, murmuró con voz temblorosa. Algo está mal. Andrea levantó la vista, su expresión pasando de la confusión al horror cuando comprendió qué taza estaba bebiendo Rosa. Se levantó de golpe, tumbando la silla. Rosa, ¿qué está pasando? Las manos de Rosa comenzaron a temblar violentamente. No. No me siento. Intentó ponerse de pie, pero trastabilló, agarrándose del borde de la mesa para no caer. Andrea, ¿qué le pusiste a ese café? Salí del estudio con mi teléfono ya grabando. Andrea se arrodilló junto a Rosa, su rostro lívido. Esa no debía ser tu taza, susurró. Pero en el silencio del comedor, sus palabras resonaron con claridad. Los ojos de Rosa se abrieron de par en par, llenos de miedo y comprensión. Llama a una ambulancia, jadeó, deslizándose hacia el suelo. Por favor, no puedo. Marqué 112 de inmediato, mis manos firmes a pesar del caos que se desataba frente a mí. Rosa estaba en el suelo, su cuerpo sacudido por violentos espasmos. Andrea se arrodilló junto a ella, el pánico dibujado en su rostro cuando comprendió que su plan había fracasado estrepitosamente. ¿Servicios de emergencia? ¿Cuál es su emergencia? Necesitamos una ambulancia en calle del Olivar 2678. Hablé con claridad, manteniendo mi teléfono grabando con la otra mano. Mi cuñada parece estar sufriendo una reacción grave a algo en su café. Está consciente, pero tiene temblores severos. Mientras hablaba con la operadora, los ojos de Rosa se encontraron con los míos. La frialdad calculadora que solía tener su mirada había desaparecido. Ahora solo quedaba el miedo puro. Alejandro, jadeó. Lo cambiaste, lo sabías. Señor, la ambulancia está en camino, por favor, manténgase en línea. La voz de la operadora sonaba calmada, pero la tensión en la habitación era insoportable. Andrea se veía cada vez más desesperada. Rosa, ¿qué está pasando? Eso no debía, quiero decir, no estaba destinado. Cállate, Andrea. Escupió Rosa entre dientes, su enojo momentáneamente superando su dolor. Esto es tu culpa. Dijiste que solo la haría enfermar lo suficiente para faltar a la reunión del consejo la próxima semana, prometiste que no dejaría rastro. Un escalofrío recorrió mi espalda. La reunión del consejo, donde yo tenía programado presentar mi propuesta para una cuenta clave de un cliente importante. La misma cuenta que Rosa había estado intentando conseguir durante meses en nuestras empresas competidoras. Todo empezó a encajar en su lugar. El té del mes pasado, dije con una voz sorprendentemente firme. Y el desayuno de hace 4 meses. Esos no fueron accidentes, ¿verdad? El rostro de Rosa se contrajo con otra ola de dolor. El té, jadeó, aferrándose el estómago y doblándose sobre sí misma. Él te debía hacer que te quedaras en casa durante la presentación del contrato López, pero fuiste de todas formas. Se retorció de dolor. Andrea dijo que solo necesitábamos desacreditarte. Hacer que los clientes pensaran que eras poco confiable. El sonido de sirenas llenó el aire. Andrea se puso de pie de un salto, retrocediendo unos pasos. Rosa, cállate. No sabes lo que estás diciendo. Pero Rosa lo sabía perfectamente. Sé exactamente lo que digo. Escupió con la voz temblorosa. Llevamos meses planeando esto, desde que Alejandro empezó a superarme en cada reunión con clientes. Me dirigió una mirada de puro rencor. Tú tenías que asegurarte de que bebiera el café hoy. En ese momento, los paramédicos irrumpieron por la puerta. Me hice a un lado rápidamente, dejando que hicieran su trabajo. Mientras subían a Rosa a la camilla, detuve la grabación en mi teléfono y envié el video a mi correo privado, luego a mi abogado. Andrea se quedó congelada,
observando cómo su plan meticulosamente elaborado se derrumbaba frente a él. Iré con ella al hospital. Le dije a los paramédicos, mi voz firme. Después de todo, quiero asegurarme de que mi cuñada reciba el tratamiento adecuado. Dirigí mi mirada a Andrea, quien apenas podía ocultar su terror. Y estoy seguro de que a los médicos les interesará mucho saber exactamente qué había en ese café. El área de urgencias del Hospital General de Sevilla era un caos de actividad mientras los médicos se apresuraban a atender a Rosa. Yo esperaba en la sala, mi teléfono apretado en la mano, reproduciendo una y otra vez la grabación de su confesión. El temblor en su voz. El pánico en sus ojos. Era toda la evidencia que necesitaba para demostrar que esto no era solo paranoia de mi parte. ¿Familia de Rosa García? Llamó una enfermera desde la entrada. Me puse de pie, notando la notable ausencia de Andrea. Minutos antes, había murmurado algo sobre ir a estacionar el coche, pero habían pasado más de 20 minutos y no había regresado. Soy su cuñado. Respondí, siguiendo a la enfermera por las puertas dobles. ¿Cómo está? Se ha estabilizado, pero encontramos niveles preocupantes de toxinas en su sistema. El rostro de la enfermera estaba serio. El médico quiere hablar con usted sobre algunos hallazgos inusuales en su análisis de sangre. Afuera de la habitación de Rosa, me esperaba doctora Gutiérrez, una mujer alta con el cabello entrecano y ojos penetrantes. Señor Fernández, ¿podría decirme exactamente qué sucedió antes de que su cuñada enfermara? Tomé una respiración profunda y saqué mi teléfono. Creo que primero debería escuchar esto. Reproduje la grabación del brunch, observando cómo la expresión de la doctora pasaba de la preocupación profesional al más puro asombro. Esto es muy grave, dijo, tomando notas en su tableta. La sustancia. Lo que encontramos no es algo que termine en el café por accidente. Estamos hablando de una contaminación deliberada. Justo en ese momento, Andrea apareció al final del pasillo. Su rostro estaba pálido y cubierto de sudor, claramente había escuchado las palabras de la doctora. Alejandro, comenzó, dando un paso hacia mí. Déjame explicar. Atrás. Advirtió doctora Gutiérrez, presionando el botón de llamada de la enfermera. Seguridad a la habitación 412, por favor. Andrea levantó las manos en señal de rendición. Esto es solo un malentendido. Rosa estaba confundida, no sabía lo que decía. ¿De verdad? Saqué mi teléfono y abrí los mensajes que había descubierto en su celular la semana pasada. Los mismos que había reenviado en secreto a mí mismo. Entonces, estos mensajes entre tú y Rosa sobre asegurarte de que yo estuviera fuera de combate antes de la presentación con López eran solo una conversación amistosa. El color desapareció del rostro de Andrea. ¿Fuiste a través de mi teléfono? Después de encontrar lo que escondías en tu escritorio, sí. Me giré hacia la doctora. Doctora Gutiérrez, he sido hospitalizado 3 veces en los últimos 8 meses con síntomas inexplicables. Me gustaría saber si coinciden con lo que encontraron en el sistema de Rosa hoy. Los ojos de la doctora se entrecerraron. Tendremos que hacer algunas pruebas para comparar. Seguridad se asegurará de que su esposo permanezca disponible para interrogatorio. 2 guardias de seguridad aparecieron y se posicionaron a ambos lados de Andrea. Vi cómo su fachada cuidadosamente construida se desmoronaba. Rosa y yo, balbuceó. Solo estábamos tratando de ayudarte a bajar el ritmo. Estabas trabajando demasiado, tomando todos los clientes grandes. Rosa dijo que si lográramos que tomaras un descanso. ¿Envenenándome? Mi voz se mantuvo firme, aunque mis manos temblaban de rabia. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? ¿Fuiste tú quien manipuló mi comida en la cena de Navidad también? El silencio de Andrea fue toda la respuesta que necesitaba. Detrás de él, pude ver la habitación de Rosa, conectada a varios monitores. Su arrogancia de antes había desaparecido, reemplazada por el miedo de alguien que sabía que su plan finalmente había salido a la luz. La detective Ramírez está en camino. Dijo doctora Gutiérrez en voz baja. Querrá tomar declaraciones de todos los involucrados. Asentí, sintiendo una extraña sensación de calma. La verdad finalmente estaba saliendo a la luz, y ya no había vuelta atrás. La detective Ramírez llegó dentro de la hora.
Su presencia imponía respeto en el estéril pasillo del hospital. Era una investigadora con experiencia en casos de abuso doméstico y escuchó atentamente mientras reproducía la grabación del brunch y le mostraba los mensajes de texto. Señor Fernández, dijo, revisando sus notas, mencionó hospitalizaciones previas. ¿Podría contarme más sobre esos incidentes? Saqué mi teléfono nuevamente y abrí un documento que había estado registrando cuidadosamente durante meses. La primera vez fue en enero, después de una cena en casa de Rosa. Tuve fuertes dolores estomacales y mareos. La segunda fue en marzo, el incidente del té. Y luego en mayo, después del desayuno con ellos. Mi voz se mantuvo firme mientras continuaba. Cada vez los síntomas eran similares, pero lo suficientemente diferentes como para que los médicos no pudieran identificar una causa exacta. La detective frunció el ceño mientras revisaba mi detallado registro de fechas, síntomas y circunstancias. Los médicos no pudieron identificar una causa exacta. Los ojos de la detective Ramírez se entrecerraron mientras examinaba mi registro detallado de fechas, síntomas y circunstancias. ¿Así que has estado llevando un registro desde que notaste el patrón? Dudé por un momento antes de sacar otro teléfono de mi bolsillo. También empecé a llevar un segundo teléfono con un número distinto. Lo usé para grabar conversaciones cuando estaba cerca de ellos. Tengo varias donde Rosa y Andrea discuten sus planes, aunque intentaban no ser demasiado explícitos. En una de las grabaciones, la voz de Rosa se escuchaba con claridad. La cuenta López vale millones, Andrea. No podemos dejar que Alejandro arruine todo por lo que hemos trabajado. Solo sigue el plan. Unos días de enfermedad deberían ser suficientes. La respuesta de Andrea fue igual de condenatoria. Esta vez tengo algo más fuerte. No llegará a la presentación. La expresión de la detective Ramírez se endureció al escuchar la grabación. A través de la ventana de la habitación de Rosa, podía ver que mi cuñada ahora estaba despierta, aunque lucía significativamente menos segura de sí misma que en el brunch. El hospital está realizando análisis toxicológicos, me informó la detective. La doctora Gutiérrez ya ha identificado varias sustancias que no ocurren naturalmente. Necesitaremos tomar muestras de tu casa también. Un alboroto en el pasillo llamó nuestra atención. Andrea estaba discutiendo con los guardias de seguridad, su voz subiendo en desesperación. Necesito hablar con mi esposo. Gritó. Alejandro, por favor, no entiendes, solo estábamos tratando de protegerte. La detective Ramírez se interpuso entre nosotros. Señor Fernández, esto no le ayuda en su caso. Ya hemos encontrado evidencia de premeditación. Andrea soltó una risa vacía que resonó por el pasillo. Solo intentábamos hacer que bajara el ritmo. Se estaba matando de trabajo, tomando todas las cuentas importantes. Rosa dijo que si lográbamos que se tomara un descanso. ¿Envenenándome? Mi voz era sorprendentemente calmada. ¿Cuándo pusiste algo en mi café esta mañana? ¿Qué se suponía que pasara? El silencio de Andrea lo dijo todo. Detrás de él, pude ver a Rosa observando desde la ventana de su habitación del hospital. Su rostro era una mezcla de miedo y cálculo. Me pregunté si estaría intentando encontrar una forma de manipular la situación, de justificar meses de envenenamiento sistemático como algún tipo de intento equivocado de ayudarme. Necesitaremos sus teléfonos, dijo la detective Ramírez a los guardias. Y quiero oficiales en ambas puertas. Nadie se va hasta que tengamos los resultados toxicológicos. La doctora Gutiérrez entró en la habitación de Rosa con una tableta en la mano, su expresión sombría mientras revisaba los resultados de los análisis. La detective Ramírez y yo la seguimos, mientras Andrea se quedaba afuera con los guardias. Rosa intentó sentarse más erguida en su cama, pero los temblores aún no habían desaparecido por completo. Los análisis toxicológicos muestran niveles elevados de varias sustancias, anunció la doctora Gutiérrez, con un tono clínico. Lo más preocupante es la presencia de un compuesto que se usa típicamente en pruebas farmacéuticas. No es algo a lo que el público en general debería tener acceso. El rostro de Rosa palideció. Eso es imposible. Andrea dijo que solo era algo para causar síntomas leves. ¿Síntomas leves? Intervino la detective Ramírez, sacando su libreta.
como los que tu cuñado ha experimentado en los últimos 8 meses? La puerta se abrió y otro detective entró sosteniendo una bolsa de evidencia. Encontramos esto en el escritorio del señor Fernández en García Consultores. Presentó varias botellas pequeñas con etiquetas clínicas, junto con notas detalladas sobre las dosis y las reacciones. Sentí que las piernas me fallaban al darme cuenta de la magnitud de su plan. ¿Estaban documentando todo esto, como si fuera un experimento? No era así, protestó Rosa, pero su voz vaciló. Solo necesitábamos monitorear que funcionaba. Los primeros intentos no fueron lo suficientemente efectivos, seguías asistiendo a las reuniones de todos modos. Así que aumentaron las dosis, concluyó la detective Ramírez, examinando las botellas. ¿Sabían que estas sustancias pueden ser letales en concentraciones más altas? La habitación quedó en un silencio sepulcral. A través de la ventana, Andrea seguía visible en el pasillo. Se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. La cuenta López, murmuré, las piezas encajando en su lugar. No se trataba solo de esa presentación, ¿verdad? Necesitaban deshacerse de mí de forma permanente porque el cliente me había solicitado como líder del proyecto. El rostro de Rosa se contrajo en una mezcla de ira y miedo. Estabas arruinando todo. Construí ese portafolio de clientes durante años, y luego llegaste tú y, de repente, todos querían trabajar contigo en su lugar. Andrea dijo que podía arreglarlo. ¿Matándome? Las palabras colgaron en el aire, pesadas con acusación. Nosotros no intentábamos, comenzó Rosa, pero la doctora Gutiérrez la interrumpió. La concentración en el café que bebiste hoy, dijo la doctora, mirando directamente a Rosa, era significativamente más alta que en muestras anteriores que hemos analizado de hospitalizaciones previas del señor Fernández. Si lo hubieras consumido, el resultado habría sido grave. Posiblemente fatal. La detective Ramírez se giró hacia otro oficial. Necesitaremos una orden de registro completa para sus casas y oficinas. Y contacten a la farmacéutica que aparece en estas botellas. Averigüen cómo obtuvieron estas sustancias. Rosa se dejó caer contra sus almohadas, su lucha agotada. No debía llegar tan lejos, susurró. Andrea seguía diciendo que solo necesitábamos un intento más. Me acerqué a su cama, mi voz firme a pesar del temblor en mis manos. Cada vez que me enfermé. Cada reunión que me perdí. Cada cliente que perdí. Ustedes estaban allí, observando, tomando nota sobre cómo me afectaba su veneno. ¿Qué clase de personas hacen algo así? El silencio que siguió fue abrumador. Desde afuera, escuché cómo le leían sus derechos a Andrea mientras llegaban más oficiales. Rosa miraba sus propias manos, incapaz de encontrarse con mi mirada. Detective, dije, dándome la vuelta. Estoy listo para hacer mi declaración formal, detective. El juicio duró 5 semanas, pero se sintió como años. Cada día, me sentaba en la sala del tribunal observando cómo la fiscalía presentaba meticulosamente su caso contra Andrea y Rosa. Las pruebas eran abrumadoras. Las botellas encontradas en la oficina de Andrea. Sus notas detalladas sobre cada intento de envenenamiento. Las grabaciones de conversaciones y los mensajes de texto donde discutían sus planes. Pero lo que más me impactó fue su actitud durante el juicio. Rosa, que siempre había sido tan pulida y segura, se veía pequeña en su silla de acusada. Andrea ni siquiera podía mirarme, manteniendo la vista fija en el suelo mientras los peritos detallaban los efectos potencialmente letales de las sustancias que habían estado usando. El testimonio de la doctora Gutiérrez fue especialmente demoledor. Presentó un análisis completo que mostraba cómo habían ido aumentando gradualmente las dosis con el tiempo, demostrando una intención clara de causar daño grave. Un representante de la empresa farmacéutica confirmó que Andrea había obtenido los compuestos a través de un amigo de la universidad que trabajaba en su departamento de investigación. Los acusados mostraron un patrón de comportamiento calculado, argumentó el fiscal en su declaración final. Esto no fue solo sabotaje corporativo. Fue un intento sistemático de hacerle daño al señor Fernández, con una escalada clara que pudo haber terminado en muerte. Cuando finalmente se leyó el veredicto, no sentí alegría. Solo alivio. Tanto Andrea como Rosa fueron declarados culpables de múltiples cargos, incluidos intento de asesinato y conspiración.
Las palabras del juez resonaron en la silenciosa sala del tribunal. La naturaleza premeditada de estas acciones, llevadas a cabo contra un miembro de la familia durante un periodo prolongado, exige la pena máxima. Observé cómo los llevaban esposados, pensando en cómo la avaricia y los celos habían convertido a dos personas en las que alguna vez confié en algo irreconocible. Su negocio, su reputación, su libertad. Todo sacrificado en un intento de destruirme. Un año después del juicio, estaba de pie en el podio del Congreso Empresarial de Sevilla, a punto de dar el discurso principal. La ironía no pasaba desapercibida para mí. Esta era exactamente la clase de oportunidad que Rosa había intentado impedir que lograra. La cuenta López, que Rosa y Andrea habían estado tan desesperados por robarme, había llevado a varios clientes más importantes, consolidándome como uno de los principales empresarios en el sector del comercio de aguacates. El éxito no se trata solo de talento o trabajo duro, comencé, mirando a la multitud. Se trata de integridad. De construir relaciones genuinas basadas en la confianza. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. A veces, las mayores amenazas para nuestro éxito provienen de aquellos más cercanos a nosotros. Pero superar esos desafíos nos hace más fuertes. Después de mi discurso, varios jóvenes empresarios se acercaron a pedirme consejo. Una mujer, con los ojos brillantes de determinación, me preguntó cómo había logrado mantener la compostura durante toda la prueba. Me enfoqué en lo que podía controlar, le dije. Reuní pruebas, confié en mi instinto y me negué a dejar que el miedo me impidiera perseguir mis objetivos. Más tarde esa noche, recibí un correo del cliente López confirmando que renovaban su contrato conmigo por otros 5 años. Sonreí, pensando en lo diferente que podría haber sido todo si aquel día en el brunch no hubiera confiado en mi intuición. Esa mañana, el periódico local había publicado un pequeño artículo sobre el inicio de las sentencias de prisión de Andrea y Rosa. No lo leí. En su lugar, me concentré en la propuesta para mi próximo cliente, sabiendo que la mejor venganza no era tomar represalias. Era seguir adelante y tener éxito.